Cuando yo era jovencita, disfrutaba mucho ir a la Ciudad de México, porque siempre era fascinante cómo cada calle, cada jardín, cada lugar al que yo iba tenía una historia. Su servidora desde muy niña era una hábil lectora, me encantaba leer y era tanto mi gusto por la lectura que creo que me devoré todos los libros que había en mi casa, que eran bastantes porque en aquel entonces mis padres, cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, eran muy afectos a comprar aquellas viejas enciclopedias que salían en series por semana y los libros. Y resulta que teníamos un lugar en casa que estaba lleno de libros y su servidora pasaba horas ahí. En aquel entonces, mi padre viajaba con frecuencia a la Ciudad de México y mientras él arreglaba sus cosas siempre nos dejaba con alguien, seguro por supuesto, pero que era pues lugareño, de ahí del lugar. Y recuerdo en alguna ocasión que ya se estaba tarde y estábamos en un lugar, era un jardín y enfrente había una finca con uno de aquellos viejos balcones de herrería que no sé si recuerdan, todavía hay muchísimos en las ciudades aquí en México, en las casas antiguas, que estaba por fuera el balcón de herrería, era como una ventana grande, pero la gente se sentaba por dentro de la ventana a ver a la calle, porque hacían como una especie de banco por dentro de las ventanas. Pero bueno, en ese entonces su servidora todavía era chica. Pero recuerdo yo que el empleado nos contaba que ahí afuera se aparecía un hombre colgado, que si tú pasabas por ahí en las madrugadas, muchas veces se veía colgando todavía el cuerpo de este hombre, y nosotros que éramos niñas, a ver, y cuéntanos qué le pasó. No sé, y no quiso hablar del tema el hombre. A los años yo regresé a la Ciudad de México, ya cuando ya era una adulta, por supuesto, y me gustaba siempre hacer los mismos recorridos que hacía con mi padre cuando iba yo a la Ciudad de México. Siempre iba al castillo de Chapultepec, nos sentábamos ahí donde se supone que colgaron a Cuauhtémoc y pues siempre nos contaban las mismas historias. A lo mejor de ahí me viene eso de ser una abuela que cuenta cuentos. Pero el caso es que regresamos al barrio y nos pusimos a preguntar entre los vecinos. Algunos nos dijeron que sí, que efectivamente se veía ahí el colgado, que lo habían visto algunas personas. Otros nos dijeron que jamás habían visto absolutamente nada, pero la abuela decidió ir a investigar directamente a la biblioteca. Y me encontré con una historia muy interesante que a mí me llevó a pensar que este hombre del que vamos a platicar hoy era ni más ni menos un asesino en serie de esa época. Por supuesto, son las conclusiones a las que llegó la abuela. Y como siempre les digo, yo aquí les cuento las cosas y ya la obligación es de ustedes de investigar si la abuela tenía o no razón. Pues les cuento que en México, después de la conquista, la Ciudad de México tenía en aquel entonces virreyes, y en los tiempos en los que estaba don Rodrigo Pacheco y Osorio de virrey, llegó a la Ciudad de México un mercader español llamado don Lope de Armijo y Lara, quien se fue a vivir a una casa que pues no era precisamente una residencia, era una casa normal que tenía sus balcones, una casa que si bien no era una casa pobre, pues sí era una casa modesta. Y esta casa estaba ubicada en un callejón al oriente de la ciudad. Este caballero, don Lope, se supone que llevaba una vida llena de misterio porque después de la muerte de su esposa, él decidió volverse un ermitaño. Se decía que el hombre era un noble que tras la pérdida que tuvo, pues se volvió un poquito huraño y estaba pasando por una gran depresión, así que la gente generalmente no lo molestaba.
Era un hombre que, siendo un caballero de noble cuna, un español que se decía que era alto, era rubio y era un hombre muy educado, no hablaba absolutamente con nadie más que lo indispensable. En su casa no había ningún tipo de servidumbre, él mismo hacía sus compras, él mismo limpiaba su calle, y aunque hacía muchísimas caridades dentro de la ciudad, él se comportaba de una manera bastante humilde cuando alguien le preguntaba algo o se le acercaba a alguna persona. Lo característico de este señor es que él, cada que salía de su casa por la tarde, él iba vestido como si fuera un caballero medieval, de esos que traían casco, guantes, mallas de metal, todo el kit de un guerrero español. Y por supuesto llevaba a la cintura su espada y la daga corta de la que se acompañaban la mayoría de los soldados españoles cuando iban a un combate. Generalmente montaba su caballo y en el caballo llevaba otro tipo de armas que eran características de aquel entonces. Por esta situación, a este caballero lo comenzaron a llamar el Armado. ¿Por qué? Porque diario andaba armado. Desaparecía durante casi toda la noche, pero tras el alba, el hombre a su regreso iba al templo de San Francisco todas las mañanas al rayar el sol, se quedaba en silencio diciendo algunas plegarias. Y cuentan que el hombre, mientras oraba, el padre se acercaba y le daba la comunión. Después el hombre regresaba a su casa y se cuenta que se oía, en cuanto él entraba a su casa, cómo se quitaba la pesada armadura y se escuchaba que lo que él bajaba del caballo, lo que quiera que fuera lo que traía cargando, que por cierto nadie se atrevía a acercarse a ese caballo cuando él estaba en la iglesia, pues sonaba como si fuera una gran cantidad de monedas que se aventaban dentro de algún cajón o algo por el estilo. Después todo volvía a ser silencio hasta que el hombre salía a comprar comida, que iba a diferentes posadas, en ocasiones comía ahí en silencio, y otras tantas pues iba y solo se llevaba el pan y el vino hasta su casa. Después de un tiempo, como en todo pueblo chico, se hizo un infierno grande. La gente se comenzó a preguntar por qué no tenía servidumbre, por qué este hombre vivía solo, quién era el hombre, de dónde había salido, por qué no, si no lo veía nadie que trabajara, por qué no le faltaba el dinero. Las preguntas empezaron a rondar en las cabecitas de todo el pueblo, pero el hombre no le importaba, él sabía que se hablaba de él. Sin embargo, cada noche salía, se perdía y regresaba hasta el siguiente día al amanecer. En ese entonces la Ciudad de México no era la gran mancha urbana que es en estos momentos. Era lo que pudiéramos llamar una pequeña ciudad. Así que pronto 2 de los jovencitos del pueblo decidieron seguir al Armado para ver a dónde iba. Lo esperaron agazapados con sus caballos y una vez que vieron que él emprendió la rutina que tenía cada noche, se fueron detrás de él con una considerable distancia, sin hacer ruido, en silencio. Pronto se dieron cuenta que se quedó parado a un lado del camino sin hacer ruido. Estaba allí, abajo de su caballo, en silencio, no estaba haciendo absolutamente nada. Los muchachos pues estaban bastante extrañados porque ellos no entendían como para qué se ponía una armadura si no iba a hacer absolutamente nada más que quedarse ahí esperando. Pronto no tardaron en aparecer otros caballeros en escena y el Armado, gritando consignas, se fue sobre ellos con una manera despiadada y a golpe de espada, sin darles ni siquiera oportunidad de defenderse, prácticamente los desmembró. Los muchachos que observaban aquello a lo lejos estaban horrorizados, así que no dudaron ni por un momento en subirse a sus caballos y regresar al pueblo a buscar a la policía, que en aquel entonces, por cierto, era la guardia y lo que había eran soldados. Pero al llegar al lugar,
No estaba ni el armado ni los cuerpos. No había una gota de sangre, al parecer no había pasado absolutamente nada en el lugar, dejando a los muchachos como dos jovencitos bromistas que posiblemente andaban pasados de licor, y se les ocurrió inventarle una historia a este pobre hombre que no le hacía daño a nadie. Pero la historia corría de una boca a otra y rápidamente se regó por toda la Ciudad de México el asunto del armado. Con algunos despertó miedo, con otros despertó codicia, pero no pasó desapercibida para nadie dentro de la Ciudad de México. Ahora todos se preguntaban quién era ese extraño caballero que salía con una armadura por las noches armado, a dónde se dirigía, por qué el hombre regresaba de esos viajecitos que se aventaba con dinero, por qué nadie hacía una denuncia si era que mataba gente. La curiosidad crecía día a día en la ciudad. Todas estas historias no tardaron en llegar a oídos de don Rodrigo Pacheco y Osorio, que era ni más ni menos que el virrey de la Nueva España en la Ciudad de México, el cual dio orden de que no se le molestara porque era un soldado que ya pues tenía su carrera hecha en España y estaba descansando en México, y pues en una palabra pidió que mientras que no pudieran probarle nada lo dejaran en paz. Y así pasó. Sin embargo, era imposible ya callar los comentarios dentro de la ciudad. No podía salir don López sin escuchar el cuchicheo a sus espaldas de la gente que hablaba de él. Tampoco tardaron los curiosos en querer meter servidumbre a su casa ofreciéndole verdaderas gangas, pero él siempre se negó. Ni siquiera abría la puerta de su casa, entreabría y ahí mismo despedía a la gente. Sus rutinas continuaron exactamente igual. En el día salía un poco, compraba víveres y al caer el sol se vestía con su armadura, se ceñía su daga a la cintura y salía con su caballo con rumbo desconocido. En las mañanas regresaba, entraba al templo de San Francisco, decía algunas plegarias, comulgaba, salía y se volvía a retirar a su casa. Siempre se escuchaba exactamente lo mismo. Metal sobre metal cayendo y después un sonido seco de metal como si dejaran caer la tapa de algo. Se cuenta que en algunas madrugadas se le escuchaba hacer penitencia afuera de la iglesia que estaba cerrada a esas horas, pero a él no le importaba, y había quien decía que mientras lanzaba plegarias lloraba el hombre, y eso lo que hacía era incrementar los chismes y los cuchicheos. ¿Qué cosa tan horrible tenía que haber hecho para estar de madrugada llorando afuera de la iglesia? ¿Qué tipo de penitencia hacía que lo llevaba a ir cuando regresaba de sus correrías y en la mañana? ¿Cuán grandes serían los pecados que cometía este hombre para que tuviera tanta necesidad de Dios? A la casa de este hombre no había entrado jamás nadie, así que nadie tenía la menor idea de lo que había detrás de esa puerta. Sin embargo, una mañana, cuando la luz del alba iluminó la ciudad, todas las personas que pasaban por esa casa soltaban un grito de horror. Pronto se corrió el rumor por toda la ciudad de que lo que había ahí era un hombre colgado. No había duda alguna, era el cuerpo de don Lupe de Armijo y Lara el que colgaba de esa cuerda. Nadie entendía qué había pasado. ¿Se había suicidado? ¿Acaso el hombre lo habían asesinado para robarle? ¿Qué cosa era la que había pasado? Nadie supo jamás qué pasó exactamente, pero se cuenta que el virrey dio la orden de que se bajara el cuerpo, y al registrar su casa en busca de respuestas de lo que había sucedido, nada estaba fuera de su lugar, todo estaba intacto. La casa perfectamente recogida y la cama estaba hecha. Su armadura lucía como recién lustrada en una esquina de la habitación. Era como si la armadura estuviera viendo cómo pendía del balcón el cuerpo de don Lope.
Revisando con detenimiento se encontraron un gran arcón de hierro lleno de dinero con monedas de todo tipo. Se dicen que era tan pesado aquella caja de oro que ni siquiera la podían mover. Pero no encontraron solo eso en la caja, porque esa caja no solamente contenía oro, lo que contenía eran los cráneos de muchísimos hombres y mujeres que con toda seguridad habían muerto bajo el filo de su espada o de su daga. Eso nunca se aclaró. Y con el tiempo, y gracias a ese suceso, el callejón fue nombrado el Callejón del Armado, haciendo alusión al viejo caballero que salía armado cada noche. Con el tiempo en esa propiedad vivió mucha gente. Se cuenta que algunas personas, las que vivieron más tiempo ahí, comentaban que justamente en esa habitación por las noches se escuchaban los lamentos y los rezos de don Lope, para después escuchar un golpe seco que terminaba haciendo que toda la casa se enfriara. Aquella casa se convertía en un refrigerador en determinada fecha, donde el olor a carne muerta era impresionante. La gente duraba poco tiempo en ese lugar, con el tiempo se cambiaban de casa, porque contaban que por alguna extraña razón les empezaba a ir mal el tiempo que vivían en esa casa. Y alguna vecina del rumbo me contó que se rumoraba que don Lope lo que alimentaba era un demonio, que tenía encerrado en algún lugar de la casa. A cambio de la carne de esas personas, el demonio lo llenaba de riqueza a él. Y en algún extraño hechizo o magia, o como lo quieran llamar ustedes, una vez que se depositaban esas cabezas dentro de ese baúl de hierro, el dinero simple y sencillamente se multiplicaba. Se cuenta que en la casa era un contraste tremendo cómo se veía la casa por fuera y cómo era la casa por dentro, porque por dentro había verdaderos lujos que de alguna manera dejaba claro que cuando decía el virrey que lo dejaran en paz porque era un caballero noble, no mentía, pero tampoco explicaba por qué no quería a nadie dentro de su casa. Y se rumora que ese demonio aún vive en algún rincón de esa casa, pero necesita la armadura para poder salir. Al parecer esa armadura que se ponía don Lope cada noche, en realidad era una armadura mágica. Él elegía a sus víctimas, las llevaba para alimentar esta entidad, y después esta entidad, una vez que las cabezas eran depositadas dentro del arpón, pues entonces le daba riqueza a don Lope. Se cuentan que la amargura de este hombre era que el demonio, una noche que salió precisamente a cazar, tomó la vida de su esposa, y como prueba, me decía la mujer que me lo contó, estaba todavía la lápida con los mismos apellidos de su esposa en un panteón de la Ciudad de México. Supuestamente en el panteón de San Pablo había una lápida de bronce con el nombre de una mujer que llevaba el apellido de don Lope. Y ella me contaba que esto lo descubrieron porque estuvo buscando una persona que vivió en esa casa, estuvo buscando la información porque le sacaban unos sustos de padre y señor mío. Pero como la persona era una persona que había ido a universidad, una persona que había viajado y demás, pues lógicamente como la mayoría de la gente que leemos un poquito y tratamos de informarnos, pues él tampoco no creía en fantasmas. Pero una noche, mientras dormía en su habitación, que era justamente esa habitación de donde alguna vez colgó el cuerpo de este señor, tenía pesadillas, el hombre no podía dormir y al momento de abrir los ojos, detrás de su cortina, vio claramente la silueta de un hombre que pendía sin tocar el suelo. El susto fue tal que de un brinco se levantó a prender la luz, pero en el lugar no había nada, así que él pensó que eso había sido simplemente una de tantas pesadillas. Sin embargo, lo que en un momento de su vida él pensó que eran los ruidos propios de una casa antigua que van guardando los muros,
De repente, al poner un poco más de atención, se dio cuenta que aquellos ruidos eran pues una especie de lamentos que salían a través de los muros. Pero siempre que trataba de buscar el lugar, al llegar al lugar de donde él pensaba que salían aquellos lamentos, inmediatamente venía un silencio total en toda la casa, seguido por supuesto de un aire totalmente frío. Cansado de todo aquello, fue cuando se puso a investigar qué era lo que había pasado en esa casa. Pero pareciera que entre más investigaba, más claro era lo que se escuchaba y más cosas veía dentro de la casa. En alguna ocasión, mientras revisaba él algunos papeles, notó cómo en el suelo se veía una pequeña figura que le daba vueltas. Pero pensó que podía ser la sombra de uno de sus gatos, hasta que volteó a la derecha y vio que ahí estaba su gato acostado tranquilamente en el sillón. Después de eso, las manifestaciones fueron aumentando, al grado tal de que él sentía que lo tocaban y le quitaban las colchas en la noche. Una noche, en la víspera de Navidad, él comenzó a escuchar el canto de una mujer, pero él pensó, por supuesto, que era en la calle. Conforme pasaron las horas, él seguía escuchando aquel tarareo hasta que se puso a investigar de dónde venía el sonido. Pronto llegó a la ventana, se puso de pie, empezó a buscar fuera de la casa dónde estaba la mujer cantando, sin encontrar absolutamente a nadie. En el acto bajó a buscar a la persona que le estaba ayudando en casa, que al parecer estaba profundamente dormida. Cuando la mujer reaccionó con los golpes en la puerta, le dijo que ella no escuchaba nada. Sin embargo, él seguía escuchando el canto de la mujer, por lo cual pensó que él empezaba a sugestionarse demasiado con la historia de la casa y fue a ver a su médico. El médico le dijo que posiblemente se trataba de estrés y le administró algunos medicamentos para que tomara cada noche y pudiera tener un sueño completo. Todo pareció ir de maravilla los primeros días, hasta que una noche, al despertarse para ir al tocador, al momento de poner los pies bajo de la cama, él vio claramente algo entraba corriendo debajo de la cama. Era como si una de sus mascotas se hubiera deslizado rápidamente bajo la cama donde él dormía. Encendió la luz, con la piel totalmente erizada, se puso de rodillas y lo que encontró debajo de la cama fue una especie de humo blanco que cubría totalmente la parte de abajo de su cama. El hombre, lógicamente, de un salto se incorporó y se fue directamente contra el muro, asustadísimo porque no entendía lo que estaba viendo. Cuando se volvió a armar de valor, volvió a inclinarse con miedo, pero abajo de su cama no había absolutamente nada, por lo cual él pensó que era parte de los medicamentos que posiblemente lo estuvieran haciendo alucinar. Volvió a entrar en su cama y trató de conciliar nuevamente el sueño. Para esto el hombre ya sabía lo que había pasado en esa habitación, y a pesar de que había él tomado la decisión de cambiarse de habitación por una o por otra cosa, no lo había podido hacer. Así que esa noche fue la más larga de su vida, ya que comenzó a escuchar en la escalera el sonido metálico de algo que subía por la escalera, pero él no podía entender qué era aquello que iba subiendo por la escalera. Salió rápidamente de la habitación y lo que vio prácticamente lo dejó paralizado. Lo que iba subiendo por la escalera era un hombre con una armadura puesta. Él no daba crédito a lo que estaba viendo. El hombre pasó a un lado de él como si él no estuviera en ese lugar. Lo vio quitarse la armadura lentamente y colocarla en una de las esquinas de la habitación, donde por supuesto no había absolutamente nada, o al menos no había nada cuando él se fue a la cama. Se quedó paralizado, pegado a la pared sin entender qué era lo que estaba pasando. Pronto vio cómo se arrodillaba el hombre y le escuchó comenzar a decir plegarias. Como pudo, trató de moverse hacia donde estaba el hombre, pensando que tal vez era alguien que se había metido a su casa.
Comenzó a balbucear palabras sin sentido, porque el miedo lo tenía paralizado, lógicamente, y el hombre no alcanzaba a articular palabras completas. Cuando por fin se acercó al hombre y tocó el hombro del hombre, se dio cuenta que no había nada allí. Estaba tocando prácticamente al viento, pero no era lo que sus ojos le decían, porque él, a pesar de que no podía tocar a ese hombre, podía verlo y lo podía escuchar. Escuchaba claramente los lamentos que hacían que su piel se erizara totalmente, y podía ver a aquel hombre arrodillado con las manos en el rostro, mientras lloraba y se lamentaba amargamente. Él lo que hacía era pedir perdón, pero no entendía de qué era de lo que pedía perdón, de qué pedía piedad. Él, horrorizado, no supo qué otra cosa hacer más que recargarse contra la pared, mientras observaba aquello que al parecer era un espectro, porque no lo escuchaba, no lo podía ver, y él por su parte tampoco podía tocar aquello. No sabía si era un hombre, un espectro, un fantasma o una imagen fabricada por su imaginación, dado el efecto de lo que él había tomado para dormir esa noche. La casa en un momento comenzó a crujir como si fuera a caerse, y de los muros comenzaron a salir sombras que fueron poniéndose de pie una a una detrás del hombre ante la mirada de horror del inquilino de la casa. No había lógica en ese momento, no había una palabra que pudiera definir el horror que él estaba pasando en ese momento. La temperatura de la casa era tan baja que él podía escuchar sus dientes castañar, pero sin embargo nada de lo que estaba sucediendo ahí, ni ninguna de las posibles personas, fantasmas o lo que sea que haya sido aquello, pareciera que lo hubieran notado a él. Era como si en ese momento el fantasma fuera él y no lo que él estaba viendo. Las sombras alrededor del hombre, que pues decía plegarias con las manos en el rostro, tenían formas humanas, pero sin embargo no había un rostro, no había una forma definida, no era más que humo aquello. Figuras etéreas que parecía que estaban orando junto con esta persona que, inclinada, lloraba y se lamentaba con muchísimo dolor mientras decía sus plegarias. En un momento que él pensó que iba a volverse loco porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo en ese lugar, el hombre se puso de pie, simuló que abría un cajón que no existía realmente, pero sin embargo la cuerda que sacó de él era totalmente visible para los ojos de este señor. La ató de la ventana y mientras gritaba «Perdóname, Señor», se la llevó al cuello. Risas, gritos, lamentos. Había un poco de todo en ese momento que estaba el hombre horrorizado contemplando aquella escena. En ese momento pareciera que había subido un escalón, se ató de la ventana y se dejó caer en peso. Pudo ver cómo el hombre moría colgado en esa ventana, en medio de aquellos sonidos horrorosos que él no pudo definir si eran llantos, si eran gritos, si eran plegarias. No supo qué era. Lo único que recuerda es ver el cadáver de ese hombre colgado a la ventana, y después perdió el sentido. A la mañana siguiente, la persona que le ayudaba con el aseo, que esa noche no se había quedado con él ahí, lo encontró tirado al pie de la cama sin entender qué le había pasado. Llamaron al médico. El hombre tuvo fiebre aproximadamente 3-4 días, y cuando el hombre recuperó la conciencia, que pudo explicarles lo que pasó, cuentan que no sacó absolutamente nada de la casa, simplemente tomó su ropa y se fue. Esto pudiera ser la explicación de lo que pasó ese hombre en sus últimos momentos. Probablemente tenía alguna especie de pacto con esta cosa que le pedía vidas humanas, y esas sombras no eran otra cosa más que las almas de esas personas a las que el armado les arrebató la vida en un momento, o tal vez eran víctimas de ese demonio. No podemos saber qué fue exactamente lo que pasó,
El hombre nunca más se volvió a ver en el barrio, nunca más nadie volvió a comentar nada. Si esto es realidad o es una leyenda, creo que tendríamos que averiguarlo nosotros, pero dados la cantidad de años que han pasado desde el suceso a la fecha, pues queda como cualquier otra leyenda, en la que tenemos que asumir que una parte puede ser mentira y otra parte puede ser realidad. Eso ya será de cada quien. Si es mentira o es verdad, ya ustedes me lo dirán, mis angelitos. Por ahí déjenme su comentario en la caja de comentarios. Cuéntenme si alguna vez supieron algo de esta propiedad o si conocían algo de la historia de El Armado. La Ciudad de México está plagada de pequeñas leyendas. Cada calle, cada lugar tiene una pequeña leyenda o algún suceso importante que le dio nombre a cada calle de la Ciudad de México. Sin duda, la Ciudad de México para muchos sigue siendo un lugar mágico lleno de leyendas, de historias que no nos dejan de sorprender. Pues bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con esta leyenda. Espero que les haya gustado. Y ya lo saben, no tengan miedo de apagar la luz esta noche, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos y les agradezco que me hayan acompañado esta noche. Para Martín, para Gil y para Roberto, que me estuvieron escribiendo con el asunto de las leyendas. Y para Olivia, que también le gusta este asunto de las leyendas. Pues aquí está la leyenda de la semana. Voy a tratar de ponerles algunas otras en estos días. Como buena abuela, pues me sé un montón. Y más porque toda la vida fui curiosa. Pero bueno, mis angelitos, a soñar, que esta abuela tiene que hacerles el horóscopo a los más grandes, a los que sí van a trabajar. Y ustedes a la camita temprano, mis ángeles.